No me he visto el video, va a ser literalmente una reacción, me vi los primeros segundos, si acaso el primer minuto. Lo que hice únicamente, para no entrar tan en frío, es copiarme la liga, mandársela a ChatGPT. Lo que quería nada más ver es los personajes que iba a abarcar y de qué serie son. Y tengo una mala noticia, hay muchos personajes que abarca este video que no conozco porque no he visto la serie. Sin embargo, con todo, quiero ver qué dice Darkrai. De hecho, hay sorpresas agradables para mí. Yo no sabía que Darkrai era cristiano, no sé de qué denominación, pero me sorprende muy gratamente. Pero no había reaccionado nada a Darkrai, yo lo conozco más bien por la peor generación. Muy recientemente empecé a ver un poco más de su canal y me llegó esta notificación, los Jesuses de colores. Dije, ah, caray, este es el LGTB. Quiero que vean constantemente, excepto cuando vea comentarios como los de Sora, y los pongo aquí, pero que vean la mayor parte del tiempo el nombre del canal y el título de este video. También están los que van a esperar a ver si Darkrai hace reacción de tu reacción para poder verla. Me encantará reaccionar, ser reaccionado. Y yo voy a reaccionar a esa reacción. Iniciamos viendo esto que se llama personajes que se basaron en Jesucristo. Vamos a rebobinar un poco para ver esta maravillosa intro del 2010 y damos play. Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y aquí os traigo otro vídeo hablando de arquetipos de personajes muy específicos. Y aprovechando las fechas de la Semana Santa, creo que he tenido la idea perfecta para la ocasión. Mirad, yo soy una persona cristiana, pero independientemente de mis creencias y de si Dios existe o no, lo cierto es que la historia... Esto yo no lo sabía. Esto yo no lo sabía, que Darkrai era cristiano. Ahí díganme en los comentarios si saben a qué iglesia específica pertenece, si es católico romano, si es ortodoxo, si es protestante, qué sabor tiene su cristianismo de Darkrai Mola, ¿no? Si es darks. Díganme, ahí menciónenme en los comentarios. La historia de Jesucristo, hablando ya únicamente desde un punto de vista narrativo y dramático, es absolutamente espectacular. Creo que en eso hasta el más ateo estará de acuerdo. Hay que admitir que la vida de Jesús fue impresionante. ¿Lo han visto? ¿Han visto ese clip? Es un clip muy pequeñito de unos 5 minutos sobre la crucifixión. Es buenísimo, ¿eh? Es God, literalmente. Y a mí siempre me ha conmovido mucho escuchar todo por lo que pasó, especialmente su sacrificio para salvar a la humanidad. Con una historia tan potente, no es de extrañar que a lo largo de los años haya habido múltiples obras de ficción que se han inspirado fuertemente en el personaje para crear otros e intentar transmitir mensajes similares al de nuestro Salvador. Por supuesto que hay muchísimos casos y seguro que ya se os ocurren unos cuantos, pero en esta ocasión únicamente voy a hablar de mis ejemplos favoritos. Además, me hace bastante gracia que cada uno de los personajes que voy a mencionar tiene un color característico asociado, así que preparaos porque estos son los Jesucristos de colores. Antes de nada, debo especificar bien en qué clase de criterios me baso para considerar a un personaje como un Jesucristo. Creo que lo fundamental son dos aspectos concretos. Eso es referencia a estos Nuzlocke, ¿no? Los famosísimos que tienen un montón de lore, ¿no? Eso es lo del fondo. Criterios me baso para considerar a un personaje como un Jesucristo. Creo que lo fundamental son dos aspectos concretos: tener un gran amor hacia la humanidad y la voluntad de sacrificarse por esta. Aunque Adán. que también haya... Adán de Shimatsu no Valkyria, ¿cómo se llama? Uf, qué grande. Otros factores. Eso sí, para empezar vamos a descartar un arquetipo del que ya he hablado en el canal. Sí, referencias al Nuzlocke, ese es sí. No me lo vi en vivo, pero le sé un poquito, o sea, tengo idea de ese lore. Los ángeles caídos. Recordemos que estos son personajes que, aunque poseen un aura de divinidad o una fuerte simbología religiosa, tienen una... También voy a ver ese después. Naturaleza manchada por segundas intenciones, pues a menudo acaban teniendo un giro argumental que los lleva hacia lados más oscuros, de tal forma que más que Jesucristo acaban siendo Lucifers. De todas formas, entre todos estos personajes sí que hay uno que podríamos comparar con Jesucristo, y ese no es otro que Kaworu Nagisa de Evangelion. Este chico poseía el alma de un ángel en un cuerpo humano, de modo que era alguien con una doble naturaleza, humana y divina. Además, al final eligió sacrificarse para que la humanidad sobreviviese, debido al amor que desarrolló hacia la especie y en concreto hacia Shinji. Incluso en las rebuilds le quitó el collar explosivo a Shinji, lo que se podía ver como una metáfora del acto de cargar con nuestros pecados para librarnos de ellos. Por todo esto, Kaworu ha sido a menudo comparado con Jesús, así que si queréis podemos contarlo como nuestro primer ejemplo y darle el título del Jesucristo gris. Ok, me gusta. Este sí le sé, a Evangelion sí le sé a su lore. Muchos especulan, ¿no?, que Shinji es homosexual, porque parece que hay una afinidad a él. Dejemos a un lado esa conversación, no sé, puede ser o no, pero lo cierto es que Kaworu, ¿sí es Kaworu? Sí dice lore, pero se me olvidan los nombres. Jesús. Así que si queréis podemos de cargar con nuestros pecados para Shinji. Incluso en la rebuild eligió sacrificarse para que la humanidad en un cuerpo humano, de modo que era esto. Y ese no es otro que Kaworu Nagisa de Kaworu, sí, Kaworu. Kaworu es la única persona que ve a Shinji sin ningún tipo de interés. O sea, su padre pilotea a Shinji eleva, o no tendrá que hacerlo, ay, se me fue la pela azul. Cada persona espera algo de Shinji, es un amor condicional, incluso a Asuka. Es para analizar mucho, ¿no? Asuka de alguna forma no sabe explicar por qué quiere darse ese beso con Shinji, y Shinji lo que busca es afecto natural y se siente como que lo utilizan, por eso hay este rechazo hacia ella. No es porque en esa escena se muestra homosexual Shinji, pero Kaworu le quiere
y no espera nada de él y eventualmente hace lo que dice Darkrai, se sacrifica por él. Poseía el alma de un ángel en un cuerpo humano, de modo que era alguien con una doble naturaleza, humana y divina. Además, al final eligió sacrificarse para que la humanidad... Por cierto, qué bonita escena en los originales, ¿eh? O sea, se queda estancado ahí. Yo sé que puede ser falta de presupuesto, pero digo, le añadió mucho de dramatismo al que se quedara ese frame estático. Sobreviviese, debido al amor que desarrolló hacia la especie y en concreto hacia Shinji. Incluso en las rebuilds le quitó el collar explosivo a Shinji. Ahora, ojito aquí. Sorbito. Se llaman ángeles, pero no nada que ver con ángeles. O sea, son extraterrestres, de hecho, ¿no? Los ángeles y los mechas, y son todo menos lo que dicen, porque los mechas no son de mechas, los ángeles no son ángeles. Bueno. Podía ver como una metáfora del acto de cargar con nuestros pecados para librarnos de ellos. Por todo esto, Kaworu ha sido a menudo comparado con Jesús, así que si queréis podemos contarlo como nuestro primer ejemplo y darle el título del Jesucristo gris. A continuación, quiero hablaros de un personaje que me conmueve enormemente y que sin duda es... sí, dice el Pan Azora, era referencia del Twitch Plays, exactamente, de Poco Rojo. Sí, el Mesías y todo eso, sí, está padre ese lore. Ahí, estoy poniendo play aquí. Más originales que he visto de Jesús. Y es que si habéis leído The Boxer, el maravilloso manga de boxeo que ya os recomendé, ¡no lo he visto! Creo que no se os habrá escapado que la obra tiene una fuerte influencia religiosa. Quiero decir, incluso la T del título es una cruz, más explícito no se puede ser. Es aquí donde encontramos a Jota, el dios del boxeo, cuyo nombre completo nunca se nos revela, pero creo que podemos deducir fácilmente que esa Jota es una referencia a Jesús. El autor de The Boxer considera a Jota el verdadero protagonista de la obra, y eso es porque es la personificación del mensaje de esta, un mensaje de fe y de esperanza. Cada aparición de Jota se siente mística, prácticamente divina, especialmente por el hecho de que siempre le rodea un aura brillante, como si resplandeciese. Es que la función de Jota es iluminar a todos aquellos con los que se encuentra, aparecer como una luz de esperanza que consuele y ayude a aquellos que lo necesitan. Precisamente Jota quien da la frase más hermosa y reconocida del manga: todas las estrellas brillan para ti. Una metáfora de que nadie está realmente solo en el mundo y que podemos interpretar como que Dios está siempre a nuestro lado. Incluso aunque mucha gente critica que Jota no se llevó consigo al pobre Yu cuando lo encontró en la calle, esto podría verse como que en el día a día Jesús no salva mágicamente a los necesitados, sino que lo que hace es darles esperanza para que lidien con las... Ok, es interesante. Volviendo a lo que dijimos al principio con el tema del poema de Enuma Elish, el hombre es puesto en un lugar privilegiado en la creación. Esto que podría parecer antropocéntrico de que las estrellas están brillando para ti, no es del todo malo desde la concepción cristiana, judio-cristiana, porque Dios pone al hombre como centro de y para que juzgue a la creación. Hay perspectivas egoístas de esto, pero hay perspectivas sanas donde el hombre ejerce este señorío o esta vicerregencia con amor, con verdadero amor a la creación, en donde no debe necesariamente caber egoísmo, es decir, autoridad no implica egoísmo. Miserias de la vida. De hecho, en su carrera como boxeador, aunque efectivamente se le consideró el dios del boxeo porque cada una de sus batallas dejaba una fuerte impresión en el público, nunca llegó a conseguir un récord de victorias destacable, aludiendo de nuevo a la naturaleza humilde de Jesús. Finalmente, el clímax del personaje consiste en ofrecerse a cargar con toda la ira y el sufrimiento de nuestro protagonista, soportando sus brutales golpes en un combate extremadamente doloroso y sangriento. Tal y como Jesús se sacrificó para cargar con la cruz de nuestros pecados, Jota hizo lo mismo con Yu, aguantando un dolor inimaginable hasta el final para así poder salvarlo, mostrándole de nuevo la luz que había perdido. Aunque en el lore cristiano no es el hombre quien ejerce la violencia en el sacrificio de Cristo, aunque gráficamente lo hemos visto así durante mucho tiempo, los latigazos de los romanos, los escopitajos de la gente alrededor, que el ladrón junto a la cruz le dijera de cosas y la multitud. No es ese el core del lore de la crucifixión. El realmente core es que había un castigo justo sobre la humanidad que iba a ser efectuado por un Dios justo, y quien toma ese castigo es Jesús. Es decir, aunque sí, no he visto The Boxer y suena coherente porque también Jesús recibe latigazos de sus hijos, que lo que realmente salva a las personas no fue que resistiese los latigazos, sino que él resistiese la ira de Dios por el justo juicio que iba a cernir sobre la humanidad. Dice aquí Luminex: sabes, creo que nací únicamente para conocerte. Tremenda frase se lanzaba de acá de Evangelion. Muy linda, muy, muy linda realmente. En ese lore, en el lore de Neo Genesis Evangelion, qué lindo que hay después de haber vivido o ser tenido por objeto, tu papá no te quiere, realmente lo que quiere es que manejes ese Eva, te subas al robot, Shinji. Quien te cuida, esto pasa después, pero la única forma que encuentra de consolarte es diciéndote que podría tener relaciones contigo, ¿no? Quien te cuida, esta Mitsuko, ¿no? Asuna, te utiliza un poquito, parece como que te utiliza para prepararse para el otro, ¿no? El otro señor. Y pues la otra, ¿no? Que es una autismo expresiva, la quiero mucho a Rey, pero
es verdad. El punto es que solo una persona le hace sentirse amado. Ya después vemos a Mari en 3.0 más 1.0 y la saga de películas, que qué bonito, qué bonito. Pero hasta ese momento, hacia la serie original, nadie realmente había demostrado afecto a Shinji. Todo mediante un ligerísimo toque, mientras le decía que ahora ya todo estaba bien. Realmente nunca se nos dice qué pasa con J después de este combate, y tampoco sabemos si sobrevivió o no, manteniéndose así el misticismo del personaje como con el propio Jesús. Por todo esto, es obvio que J es el Jesucristo amarillo. Toca entonces hablar del Jesucristo azul, que no es otro que Makoto Yuki, el protagonista de Persona 3. Aquí habrá no le sé, chavos, no le sé, pero me estoy introduciendo a algunas franquicias que no le sé. Si no queréis arruinaros una de las experiencias más hermosas del mundo de los videojuegos, os recomiendo saltaros estos minutos del vídeo. En fin, básicamente, Makoto Yuki es un adolescente normal, o eso diríamos si no fuese porque desde pequeño pudo ver cosas que el resto de humanos no. Todo se remonta a un accidente en su infancia, el cual se cobró la vida de sus padres y acabó en el hecho de que una de las manifestaciones de la muerte se refugió en su interior, lo que acabaría convirtiéndolo en alguien muy especial. Por todo esto, pasó su juventud aislándose de los demás y acabó desarrollando una personalidad muy fría y solitaria. Bueno, tampoco hace falta que me extiendan el lore de Persona 3 para que entendamos al personaje, así que vayamos al grano. Básicamente lo que nos interesa aquí es que a lo largo de todo el año en el que se desarrollan los eventos de Persona 3, Makoto logra desarrollarse muchísimo como persona, entablando un montón de relaciones significativas y realizando todo tipo de actividades, es decir, viviendo su vida al máximo. Por eso, cuando al final del juego debe enfrentarse a Nyx, la encarnación de la muerte invocada por el deseo subconsciente que tiene la humanidad sobre su propia autodestrucción, Makoto no duda en tomar la decisión que podrá... Ok, entonces aquí es un poquito como varias, ¿no? Como Jujutsu, que no como... Creo que sí, Jujutsu, que por la ansiedad y los temores de la gente se crean las maldiciones, ¿no? Es parecida entonces aquí en Persona 3. Ok. Para salvarnos como especie. Y es que ante la pregunta de cuál es el sentido de la vida, Makoto encontró su propia respuesta, aprovechar cada momento de esta. Esta respuesta le permitió conseguir un poder nunca antes visto en la saga, ni tampoco después, la carta del universo, que le permitiría poder afrontar lo imposible. De ese modo, sin ninguna duda o arrepentimiento, Makoto se sacrificó por la humanidad para convertirse en el sello que impidiese que la muerte nos alcanzase, quedando eternamente convertido en una estatua con los brazos alzados como si estuviese crucificado. Wow. Eso sí, antes de afrontar este triste destino, sacó fuerzas de donde no las había para poder reunirse con sus amigos una última vez, poniendo fin a su vida terrenal en el regazo del amor de su vida, dejándonos una imagen similar a la icónica estatua de la piedad de Miguel Ángel. Por si el simbolismo religioso Eso está bonito. donde no las había para poder reunirse con sus amigos una última vez, poniendo fin a su vida terrenal en el regazo del amor de su vida, dejándonos una imagen similar a la piedad, un poquito, la piedad japonizada, ¿no? Rayo japonizador, ¿no? Ahí está la piedad. Icónica estatua de la piedad de Miguel Ángel. Por si el simbolismo religioso no fuese ya lo suficientemente obvio, en el juego nuestro protagonista puede usar el poder de varias criaturas de diferentes mitologías, lo que llamamos personas. La persona por defecto de Makoto es Orfeo, un personaje cuyo mito trata de su encuentro directo con el mundo de los muertos. Pero como ya dije, Makoto también tiene en su interior a Tana. Okay. ¿Qué podría encontrar de diferencia con el Jesús de la Biblia, con el lore cristiano? Es que este personaje, creo que en el lore de persona es otra cosa, ¿verdad? Este personaje obtiene un poder de esa carta del universo para poder lograr salvar a la humanidad. Y en el lore cristiano, Jesús es Dios. No obtiene poder, no es adopcionismo. No obtiene poder para salvar a la humanidad a través de sus buenas obras. No es un iluminado, como parece ser este personaje, sino que él es Dios y su sacrificio es acepto por cuanto cumple con la doble naturaleza. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Era necesario que fuera hombre porque solamente un hijo de Adán podía responder por la descendencia de Adán, y es verdaderamente Dios porque el pago solamente se podía hacer por alguien que tuviese la calidad moral y el poder para salir victorioso de la muerte. Continuamos. Que es un fragmento de la propia muerte también. Al final del juego, si fusionamos a Orfeo y a Thanatos, Makoto puede obtener a Mesías, el cual podríamos interpretar como la personificación de su verdadera esencia como el salvador de la humanidad. Bien, ahora que hemos hablado del Jesucristo amarillo y del Jesucristo azul, puedo mostrar esta imagen durísima que hicieron con IA y que me salió en Twitter dándome así la idea para este vídeo. Esta imagen no solo salen Makoto Yuki y J, sino también dos personajes más, dos animales concretamente. Uno es una gaviota, Juan Salvador Gaviota en específico. Es el protagonista de una novela de Richard Bach que no he leído, así que confiemos en los resúmenes de la Wikipedia. Pero al parecer, a ver. Es el protagonista. A ver. Esta de una novela de Richard Bach que no he leído, así que confiemos en los resúmenes de la Wikipedia. Pero al parecer muchos interpretan que la historia de esta gaviota es una metáfora de Jesús, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y es que el protagonista es una gaviota diferente del resto que aspira a volar más alto. ¿Me estás diciendo que Eren gaviota? ¿Me estás diciendo que Eren gaviota? Digo, yo dropié Shingeki no Kyojin, pero me estás diciendo que Eren gaviota. ¿Es personificación de Jesús? Y a base de esforzarse logra alcanzar una especie de conexión espiritual con el universo, entrando en lo que podríamos interpretar como un plano divino. Así acaba ganando un culto de seguidores gaviotas que lo identifican como el hijo de la gran gaviota, el equivalente a un dios, pero él no busca ese reconocimiento, manteniendo siempre su humildad e intentando transmitir sus mensajes que desgraciadamente son malentendidos por la mayoría. Al final de la historia se desvanece, pero todos sienten que algún día volverán a verlo. Visto así, sí que se nota cierta inspiración en Jesús, así que por mí podemos darle a esta gaviota el puesto del Jesucristo blanco. Aunque Jesús sí dijo ser Dios. Esa parte no podemos decir que fue humilde, sino reconoció su naturaleza plenamente. Para más info pueden ver el en vivo que acabo de hacer hace 1 hora y media sobre la identidad de Jesús revelada en los evangelios en el canal de Eso no dijo Kant Pacheco. Ahí pueden ver un video de 2 horas de Yo Soy.
En esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Realmente, en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Nos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver. Nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió vuelve a suceder, y lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Esto es de Tokio Jerusalén Semanal número 42. Nada nuevo bajo el sol. ¡Comenzamos! Quizá me esfuerzo mucho para un simple video. ¡Mis subs son tan lindos! Seguimos. El otro animal de la imagen es Aslan el león, el rey del reino de Narnia en las crónicas de Narnia. Obvio. Admito que no soy un gran conocedor de esta saga, pues vi las pelis de pequeño y ya. ¿Qué? Bueno, yo sí soy. No, no importa, o sea, tampoco es como que, me rasgo las vestiduras. Sí, Narnia. Aslan es una manifestación de Jesús en otra dimensión, en otro mundo. Ese es el lore de Narnia. Pero tras una rápida búsqueda en Google, pues sí, resulta que este león está totalmente basado en Jesucristo y no es simplemente una alegoría, sino que es Jesús tal cual. Por eso lo llamaré el Jesucristo marrón. Y es que según su propio autor, Okay. Lewis, Aslan es el equivalente de Jesús en Narnia. Sus palabras textuales fueron las siguientes: ¿qué pasaría si realmente hubiese un mundo como Narnia y Jesús decidiese aparecer en dicho mundo como hizo en el nuestro? Dado que Narnia es un mundo de animales que hablan, pensé que Jesús se convertiría en un animal que habla ahí, del mismo modo que se convirtió en un humano aquí. Y bueno, pues básicamente eso. En la historia Aslan también muere y resucita. Es más, es humillado antes de su muerte y luego se descubre que su cuerpo ya no está en el lugar donde lo habían dejado, para finalmente regresar en todo su esplendor. Canon. Respecto al propio Jesús, en la Biblia también se ha utilizado el término león de Judá para referirse a él, dato que el escritor tomó de Canon. referencia para desarrollar a Aslan. Vamos ahora con otro personaje que... Espera, antes de eso, hay un, debe ser en en el tercer libro, que es la primera película, El León, la Bruja y el Ropero, cuando separa la pequeña Lucy de Aslan y le dice: Aslan, tienes que regresar a tu mundo, pero no te veré allí. No, allí estaré. Pero ¿cómo te voy a reconocer?, le pregunta Lucy. Bueno, es que hay un nombre con el cual todos me conocen allí y tú también me conoces allí. Guiño, guiño, es Jesús. Aslan no es una metáfora ni una alegoría, sino que es literalmente Jesucristo. Eso sí, esto implica spoilers de Fire Force. Es literalmente Jesucristo. Así que de nuevo, saltaros unos minutos de vídeo. Ok. Otra cosa que no, otro fandom al cual no pertenezco, no he visto nada de Fire Force. Nada en Fire Force. Sorpréndeme, Darkrai. ¿Queréis evitarlos? Bueno, pues eso, que resulta que el protagonista de Fire Force, Spoiléame. sin excusa cabe, es Jesucristo. Como ya dije, no es ni un simbolismo ni una inspiración, no, él es tal cual, el mismo personaje de la Biblia. Esto es tremenda fumada y desde luego que nos dejó a todos locos. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Cuando el manga estaba en publicación. Pero básicamente tenemos que entender que el mundo de Fire Force es algo así como una reencarnación de nuestro mundo, de tal forma que varios conceptos de nuestra historia de la humanidad acabaron obteniendo una nueva identidad en el mundo de Fire Force. Es más, el mundo ¿Qué? de Fire Force funciona dándole forma a la percepción de los pensamientos de la gente. De ese modo, Shinra es la nueva personificación de la idea del Salvador, la proyección de la idea de Jesucristo que nosotros como Ok, es una proyección de un ideal humano. Ok. Tengo que decir algo ahí. humanidad teníamos. Nació de una madre virgen y su hermano es literalmente un ángel guardián, mientras que él acaba alcanzando prácticamente la omnipotencia, permitiéndole crear un nuevo mundo desde cero, el mundo de Soul Eater. En su forma del Shinra Banshoman, que se puede traducir como todo lo que existe, Shinra es la absoluta representación de la esperanza, y aunque su apariencia sea la de un demonio cornudo, esto sirve para crear un contraste más potente entre la percepción que la gente tenía sobre él. ¿De verdad? Digo, me vi Madoka Mágica, pero ¿de verdad? Fue Madoka Mágica, ¿no? ¿De verdad? ¿Eso es en serio? ¿De eso trata Fire Force? Para no verlo. ¿Qué está pasando Por aquí? su aspecto físico y su sonrisa demoníaca, y la percepción de su verdadera identidad como un héroe salvador, como el Mesías encarnado. Sin duda, el Jesucristo de fuego o el Jesucristo rojo es una de las interpretaciones más curiosas de este grupo de personajes. Bien, Pasamos es el de turno entonces pasamos de hablar de mi personaje favorito de todos estos, Ok. y para mí la mejor representación de este concepto que he visto, Elysia del videojuego Honkai Impact, la Jesucrista rosa. bonita. Y sí, sé que muchos le darían el título de Jesucrista rosa a Madoka, del anime Madoka Mágica, algo muy justo y entendible, Claro. especialmente por su sacrificio al final del anime y por la tremenda Claro. redención que adquiere. Pero el tema aquí es que Elysia no solo está muy basada en Madoka, sino que su simbología religiosa es mucho mayor, de ahí que considere que ella es una mejor representante Ok, de la idea. tampoco le sé a Honkai Impact, ¿no? O sea, mi historia de juego recién salió, lo jugué 2 semanas y lo dropeé, no. Le falta Dark Souls, entonces no. Soy manco además. Los videojuegos, entonces tomo algo y no me muevo de ahí.
Entonces no le sé ni al lore ni jugué. Entonces sorpréndeme, Darkrai. Pero dejad que me explique. Yo sé que el lore de Honkai Impact es muy confuso y tampoco quiero explayarme más, pero básicamente tenéis que entender que el mundo de Honkai Impact es azotado por la aparición progresiva de unos seres que buscan aniquilar a la humanidad, los Hershers, algo así como los ángeles de Evangelion. En este contexto es donde encontramos a Elysia, quien literalmente es descrita como la hija de Dios y que descendió de los cielos antes de ser encontrada en el bosque y llevada a un orfanato. Sin que nadie supiese su verdadero origen, Elysia creció amando cada detalle de su vida y soñando con algún día poder encontrar el paraíso como había leído en un libro. Por eso, desde joven viajó por todas partes para conocer el mundo en su totalidad, desarrollando así un amor absoluto hacia la humanidad. Y aunque no encontró el paraíso con el que soñaba, se propuso llegar a crear su propio paraíso algún día, aun siendo consciente de que había algo extraño en ella. Sin embargo, ¿a qué me suena? Me suena a Canuto de Vinland Saga, que quiere crear su paraíso en la Tierra para negar el paraíso original. cuando los Hershers empezaron a destruirlo todo, Elysia buscaría proteger al mundo que tanto amaba, uniéndose a la organización encargada de combatirlos, donde acabaría fundando su propio equipo, los Flame Chasers. Este equipo estaba compuesto por 13 héroes, contándola a ella. Una clara Uy, alto lore, ¿eh? Alto lore. ¿Tanto lore tiene? alusión a Jesús y a sus 12 apóstoles. Un detalle magnífico Ok. es que en el juego podemos ver qué pensaba cada Flame Chaser de los demás, de tal modo que algunos se apreciaban y otros se llevaban mal. En el caso de Elysia, vemos que amaba incondicionalmente a todos sus compañeros sin excepción, demostrando una vez más ese amor puro propio de Jesús. Sin embargo, por más que se esforzaron, los Flame Chasers nunca pudieron reunirse todos a la vez y los Hershers progresivamente fueron aniquilando a la civilización, hasta el punto de que ya solo quedaban unas pocas ciudades en pie. En este contexto de máxima desesperación, Elysia llegaría a la conclusión de que ella era efectivamente una Hersher, lo que explicaría su extraño origen y sus habilidades, pero que al contrario... Ok, y ya me gustó este asunto. Voy a investigar un poquito de lore. No voy a jugar el videojuego, pero voy a buscar el lore de Honkai Impact. A ver qué onda. Además, no sentía el Yo lo que sí jugué de mi joyo es Tier Impact Yokai o Hokai, que era de valquirias que iban en misiones y tenían varios tipos, psíquico, mecha y bio, que era es un juego de celular. Pero ¿cuántas cinemáticas tenía esa basura? Me cansé. La última vez que lo jugué, muy recientemente, hace, unos 2-3 meses, había un evento de un juego de cartas y me gustaba mucho ese juego de cartas, pero no alcancé el límite de las recompensas en el tiempo. Me quitaron, o sea, era como el último día para jugar y dije, voy a alcanzarlo, pero por la diferencia de horarios, me confundí y acabó el evento. Lo desinstalé. O sea, ese juego de cartas, no sé ni cómo, es el primer juego de cartas que yo juego, es como RPG con cartas. Me lo quitaron y dije, no, ya, a la basura este juego, ya no quiero saber nada. Me quitaron mi minijuego, que era lo único que me gustaba bien de eso, porque no había cinemáticas tontas, y ya, adiós mi joyo. Pero sí me veré de destruirlo todo, sino más bien lo contrario, el lore de a sí misma como la Hersher de la humanidad. Pero pese a sus buenas intenciones, con el fin de darle una última esperanza a lo que quedaba de la humanidad, acabaría fingiendo ser una Hersher destructiva. Todo con la intención de morir a manos de sus compañeros, a los que invitó a un último banquete y que la población creyese que estos lograron... Esto es un Lelouch de Code Geass, ya lo vi. Y le quedó muy bien al Lelouch. Conseguir al menos una victoria antes de la llegada del último y más temible Hersher, pudiendo así unir a toda la humanidad en un último esfuerzo contra esta futura amenaza, como si de una pastora con sus ovejas se tratase. Paralelamente, el... Sí, como Lelouch de Code Geass, básicamente unió a todos los que estaban, unió a todos, poniéndonos en su contra y así unificó a la humanidad. El objetivo de Elysia también fue usar todas sus energías para intentar cambiar el destino y conseguir que si los Hershers volviesen a aparecer en un futuro lejano, estos pudiesen ser aliados de la humanidad como hizo ella, algo que acabaría logrando como vemos en los eventos que sucederían 50.000 años después. Uno de los momentos que más me marcaron de Elysia fueron sus dudas antes de llevar a cabo este sacrificio, admitiendo que tenía miedo e incluso retrasándolo todo lo posible, mientras se preparaba para dirigirse a su última cena. Esto es un obvio paralelismo con las dudas del propio Jesucristo cuando oró en el Monte de los Olivos, preguntándole a su padre si realmente era necesaria su muerte. Por si todo esto hace poco, también existe arte oficial de Elysia siendo coronada con una corona de espinas, y dicho objeto puede ser obtenido en el juego, siendo el único sin una descripción de su efecto, pues solo podemos leer interrogaciones. Podría estar hablando de Elysia mucho más, pues estoy dejando de lado todo lo referente a la Elysia virtual y a los eventos del arco de Elysian Realm, pero creo que ya ha quedado bastante claro el porqué de mi gran amor hacia este personaje. Eso sí, aunque le hemos dado el puesto de Jesucristo Rosa a Elysia, creo que hay otro personaje que debemos mencionar, y es que Giorno Giovanna también viste de rosa, aunque en algunos coloreos se le ve con otros tonos, y por eso podría ser nuestro Jesucristo morado o violeta, si queréis llamarlo así. Es cierto que en el mundo de yoyos sí existe nuestro Jesús tal cual, pero vamos a ver Silver Rune próximamente. Va a ver ese arco. Como otra versión del Salvador. Pero no me he visto, lo último que me vi es el arco de Yosuke, ¿cómo se llama ese arco? Bueno, el del opening de Crazy No Se Bizarre Town. Es lo último que me he visto. ¿Se necesita ver lo demás? No puedo saltarme al final de cuentas que es otra cosa. Para empezar, es el hijo de Dio, y Dio significa Dios en italiano, algo más potente incluso teniendo... No era un video de Darkrai Mora. ¡Era yo, Dio!
cuenta la búsqueda de Dio por alcanzar el cielo. Respecto a los poderes de Giorno, gracias a su stand Gold Experience, él es capaz de sanar y crear vida, lo que recuerda a los milagros de Jesús. Por supuesto, no creo que a nadie se le escape que su enemigo final es literalmente el diablo, pues es un jefe de la mafia que casualmente se llama Diablo. Y para derrotarlo, Giorno debe obtener un poder superior, incluso divino, situándose entre los seres más poderosos de su universo al poder... Lo mismo, poder obtenido no es el mismo concepto de Jesús, porque Jesús ya era Dios, no es adopcionismo, no es un iluminado, es Dios y siempre puede haberlo hecho desde el principio, pero el lore de Jesús es por otra razón, no para una necesidad de poder, de obtención de poder. Eliminar las consecuencias con su Gold Experience Requiem. Por todo esto, creo que sí, definitivamente no podíamos dejar a Giorno fuera. En fin, en mi búsqueda de más Jesucristos de colores, se incluyeron dos candidatos para el Jesucristo naranja. Uno es obviamente Goku, con sus muertes y resurrecciones por la humanidad, especialmente su muerte a manos de Cell, en la que se llevó consigo el pecado de la humanidad, es decir, la construcción de ese androide maligno para ascender a los cielos. El otro sería Naruto, quien era el niño de la profecía, sí. fue romper el ciclo de odio, buscando el diálogo. Por eso, en The Tokyo Jerusalén tenemos un video sobre el evangelismo en Naruto, los invito a ver. Todos sabemos del meme de Naruto haciendo el evangelismo no jutsu, todos lo conocemos, pero sí que hay un lore previo. Los 2 o 3 años, no recuerdo, que está con Jiraiya, no solamente era para transmitirle, para hacerle su compañía como un padre, literalmente le legó un libro de enseñanzas con el cual dirigirse, le lega una ética del perdón y de la paz, Jiraiya a Naruto. Por eso ese encuentro con Pain fue la aplicación de lo que había vivido esos años, si realmente era capaz de perdonar. Para mí y para muchos, la saga de Pain tenía que haberse quedado con esa nota agridulce de la muerte de los personajes, de Kakashi, de el asistente de Tsunade, de Hinata inclusive podría haber sido, porque le daba seriedad al perdón que otorga Naruto a Nagato. Hubiera sido épico, de por sí fue épico, pero hubiera sido un parteaguas. Le faltó esa seriedad, y digo, también sabemos que Kishimoto de repente como que le tembló la mano de matar a ciertas personas, y cuando ya no había ningún motivo lo hizo. Con sus oponentes poniendo siempre la otra mejilla y evangelizando como tanto le gusta bromear al fandom. Sin embargo, no veo que ambos casos encajen tanto como los que ya he explicado, así que depende de vosotros si queréis considerarlos o no. Y lo mismo con el Jesucristo verde. Ok, Goku es difícil, porque Goku tiene como dos facetas, una de su sangre saiyajin adicta a la batalla, pero sí que en momentos clave se sacrifica. He de hacer material de Dragon Ball, que he hecho poco, he hecho muy poco. Quiero hablar sobre la muerte en Dragon Ball, quiero hablar sobre el concepto de muerte. Hay una escena en Dragon Ball Z donde Krillin dice, no importa si matan a nuestros aliados, buscamos las esferas y los reviven. Y Bulma le reclama diciéndole, es que ya perdiste el valor por la vida, que no te importa que muera, el dolor. Pero bueno, Goku sí se sacrifica por la humanidad, sí lo hace, pero es difícil también porque muchas veces por su necedad pone en riesgo a la humanidad o a su familia, ¿no? Igual Vegeta, por su orgullo. De verdad que no encontré nada. Quizás Piccolo, que también se sacrificó por un humano y podría interpretarse como un hijo de Dios si cuentas a Kami como la otra mitad de su padre directo, Piccolo Daimao. Pero bueno, este es bastante rebuscado. Del mismo modo que con los ángeles caídos que mencionaba al principio, hay otro arquetipo del que aún no hablé en el canal, pero que igualmente es muy interesante. ¿Cuál podría usar en verde? ¿Qué personaje podría ser un verde? Un verde claro. Midoriya, pero es un mal Jesús. Tengo un programa de Midoriya, pero no como Jesús, sino como sacrificio, un sacrificio para apaciguar la ira de las personas, no de Dios. O sea, es un sacrificio, un chivo expiatorio de la gente. No se me ocurre un Jesús verde en los términos de Darkrai, no se me ocurre ahorita. Lo pensaré después. Estos son los Mesías Oscuros, personajes que aunque empiezan teniendo características muy asociadas a la figura de nuestro Señor, van tomando un camino totalmente contrario, corrompiéndose durante el proceso y volviéndose incluso enemigos de la humanidad. Aquí encontramos a personajes como Anakin Skywalker, quien literalmente nació de una madre virgen y había sido profetizado como el elegido, aquel que traería el equilibrio a la fuerza. Sin embargo, creo que ya todos sabemos que no terminó precisamente bien. Otros personajes como Paul Atreides o incluso Eren Yeager son incluidos en esta categoría, individuos relacionados con profecías y sobre los que recaía la esperanza del mundo, pero que al final acabaron destruyéndolo en vez de salvándolo. Con todo, aunque quiero hacer una clara separación entre los Mesías Oscuros y los Jesucristos, me veo obligado a mencionar sí o sí a Yhwach, el antagonista final de Bleach. Y es que Yhwach, o como se diga, es un ejemplo impresionante, pues se trata de un personaje. Tampoco le sé a Bleach.
¿A qué le sabes, Kevin? ¿Serio otaku? Sí, pero no veo. Hay series que no veo, simplemente. Perdónenme la vida. En el que se puede apreciar tanto la influencia de Jesucristo como la de Hitler. Y no estoy de broma. Por un lado es el enemigo final, tiene un bigote muy característico y todo su ejército, el One. Por cierto, vamos a hablar ahorita de Hitler. The Rage es una referencia a los nazis, usando palabras alemanas, incluso una estética similar a estos. Además, su objetivo es literalmente el total exterminio de una raza enemiga, los inmigrantes. Espera, ¿qué? Así que es bastante obvio que Tite Kubo se basó en Adolfito. Pero es que el pedazo de animal de Tite Kubo no se quedó contento con eso, sino que también le metió características de Jesucristo. Ya de por sí el nombre Yuhamaha está obviamente inspirado en el nombre Yahvé, el nombre de Dios en hebreo. El personaje es literalmente el hijo del Dios de su mundo y le ha prometido el paraíso a sus seguidores, siendo considerado un auténtico salvador por ellos que lo adoran de forma totalmente religiosa. Incluso cuando fue sellado, su regreso en 999 años fue profetizado, del mismo modo que Jesús ya había anunciado que resucitaría el tercer día después de su muerte. De verdad que es una auténtica locura que el mangaka... Pero claro, es un oscuro, como dijo Mesías Oscuro. de Bleach crease un villano mezclando elementos de las máximas representaciones del bien y del mal según la cultura popular. Por favor, ¿en qué cabeza cabe crear un Jesús Hitler? En fin, sea como sea, ahí va nuestro Jesucristo oscuro o nuestro Jesucristo negro. Ese no me gusta. Ese no me gusta. Me gusta. Había dejado también. ¿Era negro? Había usado. ¿Por qué no usó un negro? Literalmente. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que dije? Darkrai es racista. ¿Ven a alguien negro ahí? ¿Ven a alguien de color? ¿Ven a alguien? O sea, el que quizás podemos pensar es Atlan. Pero ahí donde puso el negro, no puso un nigga. ¿Se fijan? ¿Se están fijando? Eso lo dije antes. Y para terminar, mucha gente también ve a Optimus Prime y a Superman como representaciones de Jesús, especialmente a este último. Claro. Pero como son rojos y azules no me valen, pues ya tengo cubiertos esos colores. Es broma, pero tampoco sé tanto sobre los personajes, así que antes de decir alguna tontería, me contento con darle... Sí, Superman es una calca, por lo menos en su concepción. O sea, viene del cielo, viene de otra realidad. Es un regalo del cielo que es criado por un matrimonio humilde. De hecho, es criado, si no me equivoco, bajo los valores es presbiteriano, si no me equivoco, Superman, ahí corríjame, es literalmente presbiteriano, o sea, va a la iglesia, y hay como el Cap, como Capitán América, también es cristiano él, literalmente, pero también Superman tiene mucho arquetipo de Jesús en su concepción, tiene realmente muchísimo, es inspirado en... Su justa mención, y ya si alguien quiere explicarlos en los comentarios, pues ahí lo invito. Pues ahí está. Si alguno quiere mencionar más ejemplos o ayudarme con la búsqueda de un Jesucristo verde, bienvenido sea. En fin, esto sería todo. Pues, de modo, si alguno quiere mencionar más lo mencionamos rapidísimo. Y ya si alguien quiere explicarlos en los comentarios, pues ahí lo invito. Y del mismo modo, si alguno quiere mencionar más ejemplos o ayudarme con la búsqueda de un Jesucristo verde... Ahí está. Qué bonito mi rodilla. Qué bonita es mi rodilla. Midoriya, Izuku Midoriya, si bien tiene parte de la misión de ganarle al mando de su mundo, de All for One, sobre él recae más bien la culpa de una población iracunda, pensando que era parte del plan de la Liga de Villanos. De hecho, mucho del lore de Boku no Hero Academia es que se carga en simples seres humanos, en héroes, se carga la responsabilidad de cuidar de la sociedad, y eso es un problema. Eso es algo que eventualmente, no sé si se logró transmitir, sí se logró transmitir, ya me acordé, en los capítulos finales que a nadie le gustó, sí se logra ver que hay una transición de un régimen donde se valoran archivos expiatorios, donde se recarga la responsabilidad de lucha contra el crimen sobre unos 2, 3 patos, se entiende más que es una responsabilidad de todos. No recaer en un muchacho de 15 años que, si bien ha sido bendecido con poderes sobrehumanos y con un espíritu que quiere ayudar, no es justo que nadie ayude. De hecho, una idea que persiste mucho en la obra, en tanto el poder del protagonista como el poder del antagonista principal, One for All y All for One, tienen ese trasfondo. Tenemos que llegar a una síntesis de ambas ideas. Por eso Midoriya se convierte de alguna forma, metafóricamente, en el One for All, uno para todos. Yo voy a darme por todos, pero también en el All for One, porque ahora Midoriya, que es la forma en que vence a All for One, Midoriya, con el poder conjunto de todos, logra vencer al mal. Algo que dice Shigaraki acerca de Midoriya
es que tiene esa extraña habilidad de hacer que las demás personas le ayuden y crean en él. Realmente Midoriya gana por un poder de muchas personas, tanto en su interior como en su exterior. No me gustó que fuera tan rápido la pelea contra All for One. No me gustó que tardara más cualquier otro mini arco en la guerra. Hubiera extendidose más, pero la idea está ahí. Midoriya es All for One y One for All. Y la sociedad se vuelve eso. Todos somos responsables. Ahora, Midoriya no se sacrifica, evidentemente. Y eso es muy interesante. Ningún humano puede sacrificarse por la humanidad. No alcanzamos. Psicológicamente no podemos. Es lo que nos demuestra Midoriya. No podemos sacrificarnos por la humanidad. No podemos, literalmente. Porque si entendemos el sacrificio de Jesús, el castigo cernido sobre él, como la ira completa del Dios enojado contra el pecado, ningún ser humano podría soportar ni la milésima parte de ese castigo. De hecho, eso lo retrata muy Midoriya, porque Midoriya no puede solito, es un chico. Vean, tengo un especial en el Tokyo Jerusalén, un podcast sobre el arco, sobre el capítulo donde Uraraka habla a toda la multitud y defiende a Midoriya para que permanezca en la UA. Es un capítulo que me gusta mucho, que hablo sobre la filosofía un sociólogo llamado René Giralt, que habla sobre la violencia como desencadenador de las sociedades. Es un poquito como lo que hace Lelouch, cuando se sacrifica y cierne sobre ahí la violencia, pero donde más bien la realidad es que no hay gente que pueda planear su propia muerte, realmente son víctimas de la multitud. Podría hablar, después le ayudo a pensar un Midoriya, pero no Midoriya, un Jesús Verde. ¿Quién podría ser? O sea, podría ser el de Demon Slayer. No me he visto todo Demon Slayer. El protagonista, podría serlo, lleva su cosa verde, ¿no? Su capa verde. Podría serlo. Digo, no hay sacrificio, pero hay una empatía hacia los malos, aunque no corresponde porque son demonios. Le daré una pensada en el Jesús Verde que podría ser. ¿Cuál podría ser? ¿Qué verde podría ser? ¿Qué verde en sacrificio? No sé ahorita. Verde, bienvenido sea. En fin, esto sería todo. Espero que el vídeo os haya gustado y si así ha sido, por favor, darle like y suscribiros. De verdad que necesito todo el apoyo posible para llegar a los 100.000 suscriptores y os lo agradecería un montón. Sin más que añadir, hasta la próxima. Exactamente. ¿Qué conclusión tenemos? La R en Darkrai Mola es por racista. No, su Jesús negro no es negro, es blanco. O sea, no podemos perdonarle eso. Mejor lo hubiera dejado así sin ningún vacío, ¿no? O sea, mejor, ¿qué pasó ahí? ¿Se cumplió lo que dije o no, gente? ¿Se cumplió lo que dije o no? Bueno, parece que tiene buen recibimiento esta publicación. ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Acaso he escrito mal las palabras? Tengo que corregirlo en este preciso momento. Vamos para acá. Vamos a escribir unas cuantas cosas. R es mayúscula. R, ahí se me va el cursor. No sé escribir. R igual a... Bueno, ahí está. Perfecto. Corregido. Sin ningún tipo de excusa. Estamos listos.